gusto que estás nuevamente aquí con nosotros en nuestros cultos de Hechos de Vida. Es un gozo y una alegría el poder saludarte, bendecirte y un gozo estar aquí nuevamente, ¿verdad? Ya parece que estamos saliendo de esta cuarentena, gracias a Dios. Guárdate, protégete, cuida de tu familia, ¿verdad? Y tengamos la confianza y la fe en nuestro Señor y no tengamos a lo que pueda venir, ¿verdad? Descansemos y confiemos en el Señor. No te olvides suscribirte a nuestro canal, ¿verdad? Y dale también a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Como también te invitamos a que le des ahí en la flechita para compartirlo en tus redes sociales, con tus grupos, con tus amigos y con todas las personas que están en tus contactos. Qué bueno que estás aquí con nosotros, ¿verdad? Déjame hacer una oración inicial. Hoy es un día, todos los días son especiales porque todos los días los ha hecho el Señor, dice la palabra. Pero déjame hacer una oración inicial agradeciendo al Padre Eterno, al Padre Celestial. Hoy se celebra en nuestro país el Día del Padre. Por ahí creo que en la Ciudad de México quieren cambiar la fecha, no sé. Hoy celebramos el Día del Padre en todo el país y nos gozamos y nos alegramos por la bendición de tener un Padre, pero sobre todo por tener un Padre Celestial. Déjame hacer una oración inicial. Padre, te damos gracias este tiempo que nos permites de estar alabándote, exaltándote y bendiciendo tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder exaltar, bendecir, glorificar y enaltecer tu dulce nombre, Dios. Padre, gracias porque podemos llamarte Padre. Y esto es algo maravilloso. Jesús nos enseñó esto. Abba, Padre, papito lindo, gracias por el día de hoy. Bendice cada hogar, cada casa, cada familia que nos sigue, cada persona que nos acompaña en este día. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia inunde cada hogar, cada lugar, cada rincón que nos oye y nos escucha y nos sintoniza a través de este medio electrónico de las redes sociales. Bendecimos a cada una de estas personas que hoy nos ven en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Aleluya. Alégrate y gózate. Vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios en este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Padre eterno. Dios te bendiga. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi esfuerzo.
Yo le entrego, quiero ser fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, Señor. Todo a Cristo yo le entrego.
me ama. Gracias, Padre, por tu amor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto
Pasemos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy estamos celebrando el Día del Padre en todo el país, que por ahí están queriendo cambiar la fecha. Pero quiero platicar un poquito el contexto de lo que estamos viviendo en nuestros días. Lamentablemente hoy vemos una desconfiguración y un ataque frontal contra la familia. Nuestro modelo bíblico cristiano, que desde el inicio Dios creó, el mismo inicio de la creación, y Él estableció varón y hembra, ¿verdad? Y el primer mandato que Dios le da tanto a Adán cuanto a Eva es fructificar y multiplicarse. Es decir, Dios establece la familia como modelo nuclear y esencial para toda su creación. Y en este modelo bíblico religioso que el Señor establece a través de la palabra de Dios, vemos que tanto el hombre como la mujer y aún los hijos juegan un rol importante y específico dentro de la familia. Sin embargo, vemos que es el hombre, el padre de familia, quien juega un rol importante y preponderante dentro de la familia. No es casualidad que movimientos ideológicos de estos días que hemos estado viendo atacan frontalmente la paternidad, el liderazgo del padre como uno de los ejes principales dentro de la familia. Aunado a esto, nuestro sistema político, económico, social de nuestros días, donde gradualmente el hombre ha ido también cediendo su rol importante dentro de la misma familia, y que las propias circunstancias de la vida pues han provocado que sea el hombre usurpado en su posición muchas veces por la propia necesidad dentro de la casa y de la familia. Muchas veces vemos con tristeza a la mujer asumiendo roles y funciones que corresponden al padre por innumerables circunstancias. Algunas de ellas las vamos a platicar el día de hoy, y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Hay un personaje en las Escrituras que llama mi atención por el papel preponderante que tiene en función de esto, de paternidad. Hoy vamos a hablar precisamente de un padre recordado por sus generaciones, y estoy hablando de la vida de Abraham. Sabes, a lo largo del relato bíblico hay muchos hombres y personajes bíblicos que tienen un preponderante papel y función dentro de la historia de la Biblia. Podemos hablar del rey David, ¿verdad? A Jesucristo le dijeron Jesús, hijo de David. Podemos hablar de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel y de tantos otros personajes en la palabra de Dios. Pero específicamente a Abraham se le llama padre. De hecho, le denominan nuestro padre Abraham. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. Está Juan el Bautista predicando sobre el arrepentimiento en el río Jordán, y dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, vemos que propiamente Juan el Bautista, él reconocía a Abraham como padre de la nación de Israel. Vemos también un poco más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 39, a Jesucristo teniendo ahí una pequeña confrontación, ¿verdad?, con los judíos. Y en el versículo 39 del capítulo 8 de Juan dice lo siguiente: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vemos que Jesucristo no rebate el hecho de que Abraham sea o no padre de ellos, y al contrario, él refuta y les dice: si verdaderamente ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Más adelante, en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, vemos que el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Vemos pues que también el apóstol Pablo, Jesucristo, Juan el Bautista, y a lo largo del relato bíblico se reconoce la figura de Abraham como padre de la nación de Israel, como padre de los judíos. Entonces, pensando en esto, yo quiero narrar rápidamente 9 características del por qué los judíos consideran a Abraham un padre y un modelo a seguir en este precepto o en este concepto de lo que es ser un padre según el carácter de Abraham, de las actitudes que él tomaba respecto a lo que venía enfrentando en la vida. Vayamos por el principio. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot se fue con él, y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Vemos aquí la primera característica de Abraham. Él tenía una relación íntima con Dios. Abraham no conocía propiamente a este Dios, y este Dios maravilloso se le revela a Abraham y le hace un llamado. Le dice: sal de tu casa y ve a la tierra que yo te mostraré. Algo importante que vemos en este texto que acabo de leer es que Abraham obedece a este Dios, lo digo entre paréntesis, nuevo, ¿verdad? Y sale y obedece a aquel llamado, a aquel mandato. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesas de parte de Dios? ¿Y cuántos de nosotros hemos obedecido al llamado que Él nos ha hecho? Yo lo digo con mucha tristeza. ¿Cuántos hombres he conocido? ¿Cuántos jóvenes incluso he conocido que han recibido un llamado de parte de Dios y no creen, no acreditan y lamentablemente desisten de su caminar con el Señor? Pero no solamente eso. Abraham no solamente sale él, sino que se lleva a su esposa junto con él. Y no obstante, se le pega el sobrino y lo considera de alguna manera como un hijo, a tal grado que vamos a ver un poco más adelante que él sale a defenderle. Vemos pues esta primera característica en Abraham. Abraham era un hombre que tenía una relación con Dios, y además no solamente caminaba con Dios, sino que no caminaba solo, caminó al lado de su esposa. ¿Cuántos padres de familia, cuántos hombres lamentablemente viven una vida solitaria, viven una vida lejos de la familia, una vida alejados de la esposa, una vida alejados de los hijos, y viven en solitario? Únicamente llegan a la casa a dormir, prefieren pasar mucho tiempo con los amigos, embriagándose, conviviendo y festejando, y no pasan tiempos de calidad con su familia. Vemos pues en Abraham esta característica, que él era amigo de Dios, él caminaba con Dios, pero también caminaba con toda su familia. Segundo punto, Abraham era un hombre que protegía a su familia. Un poco más adelante Dios empieza a bendecir la vida de Abraham y de su sobrino Lot. Llega a tal punto este crecimiento natural de bendición de parte de Dios en ellos, que empiezan a tener conflictos tanto los siervos de Lot como los siervos de Abraham. Esto provoca que Abraham con sabiduría le pide a Lot: mira Lot, estamos teniendo dificultades y esto no es sano, es bueno que mejor tú busques un lugar donde puedas crecer y ser bendecido de parte de Dios, y a donde tú vayas yo iré del lado opuesto. Entonces Lot elige dirigirse hacia la zona de Sodoma y Gomorra, a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lamentablemente, cuando Lot se coloca en este lugar, llegan y sitian esta ciudad y lo toman preso a él y a todos los que se encontraban en aquel lugar. Entonces una de las personas que se encontraban con Lot alcanza a huir y
y va y le dice a Abraham que había sido preso Lot. Esto está narrado en el capítulo 14 de Génesis, a partir del versículo, yo estoy leyendo a partir del versículo 11 en adelante, Génesis 14, 11. Y cuando Abraham escucha que su sobrino Lot había sido preso y todos los que estaban con él, de inmediato él arma un grupo de hombres para ir a rescatar a Lot. Afortunadamente llegan y él encuentra a aquellos que habían atacado a Lot y recuperó todos los bienes de Lot, así como a él y a sus parientes y los que estaban ahí. Vemos aquí la segunda característica. Un buen padre, un buen líder de familia es aquel que protege su familia. Lamentablemente, con tristeza lo digo, ¿cuántos hombres son los primeros en denostar, en lastimar, en agredir a su familia? ¿Cuántos hombres no asumen el rol y el valor de defender a la esposa, de defender a los hijos? Mucho por lo contrario, muchos hombres son los primeros en tirar piedras, en lastimar, en humillar, en lastimar a la mujer, en lastimar a los hijos, en agredirlos. Y lejos de defenderlos, son los primeros que los agreden. Vemos pues en Abraham un hombre que estaba dispuesto a defender su familia. Tú, varón que me escuchas, tú, hombre que me escuchas, ¿tú tienes ese valor de defender a tu esposa, de defender a tus hijos? ¿O eres el primero en lanzar la piedra y agredirlos y muchas veces humillarlos delante de las demás personas? Tercer punto que nosotros podemos encontrar en la vida de Abraham. Abraham era un hombre justo, un hombre que honraba a Dios y a las personas que estaban a su alrededor. En este mismo capítulo 14, a partir del versículo 17, dice que cuando Abraham habría vencido esta batalla donde liberó a su sobrino Lot, él se encuentra, ¿verdad?, con Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien saca pan y vino y se lo ofrece a él. Dice en el versículo 19 del capítulo 14, y le bendijo diciendo, que está hablando de Melquisedec, hacia Abraham: bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Qué interesante esto, porque vemos una tercera característica aquí de Abraham. Abraham era un hombre que honraba a Dios con sus bienes al entregarle a Melquisedec los diezmos. Pero no solamente eso, Abraham era un hombre justo que también entregaba y devolvía lo que no le pertenecía a los hombres. Es decir, era un hombre justo tanto con Dios como con las personas a su alrededor. Vemos con tristeza que hay muchas personas que, hablando sobre el diezmo, piensan que es un negocio. ¿Y cuántas personas llegan y piensan que están negociando con Dios? Y dicen: yo te voy a dar tanto, Dios, porque yo espero recibir tanto de tu parte. Y lamentablemente no funciona así. No es así que funciona en el reino de los cielos. Pero no solamente eso. ¿Cuántos padres de familia están haciendo constantemente negocios truculentos? Están haciendo negocios turbios. Están buscando la manera de cómo poder ganar y sacar ventaja de las personas a su alrededor. ¿Cuántos hombres lamentablemente van a tocar a su casa, ¿verdad? Personas a las cuales les deben por apuestas de juego, personas a las cuales les deben porque piden prestado y no pagan. ¿Cuántas veces llega el cobrador a pedir el dinero a la casa y el hombre tiene que decirle a la mujer o a los hijos que mientan porque no tiene la capacidad de poder llegar y enfrentar y dar la cara delante de sus responsabilidades? Vemos pues aquí en Abraham un hombre justo, un hombre que entregaba a las personas lo que era de las personas. Varón de Dios, hombre de Dios que me escuchas, tú quieres ser un hombre recordado por tus generaciones de la misma manera como Jesucristo, como Pablo, como Juan el Bautista y como toda una nación recordaban
el Padre de toda una nación, sé justo con las cosas, sé justo con las personas, sé justo con Dios. Cuarto punto, la fe de Abraham para la promesa que Dios le dio de parte de tener un hijo era inabalable. Génesis capítulo 15, versículo 1 nos dice lo siguiente: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que tenía depositada su confianza en Él. Pero no solamente eso, Abraham era un hombre que iba y se desahogaba con el Señor. Hombre que me escuchas, varón que me escuchas, cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes dificultades, ¿a quién acudes? ¿A quién vas a pedir consejo? A mí me da mucha tristeza ver a muchos varones que en lugar de pedir un consejo sabio, van y se juntan con el borracho de la esquina, van y se juntan con aquel adúltero que tiene 3 o 4 mujeres, van y se juntan con aquel otro hombre que nada más está haciendo tronerías para ver qué buen consejo le va a dar. ¿Será que le va a dar un buen consejo? Qué triste es esta situación. Que en lugar como Abraham acudamos a Dios, acudamos a la presencia de Él para pedir dirección respecto a nuestras decisiones importantes en la vida. Mejor vamos y recurrimos a personas que por sus propios hechos carecen de una sabiduría para poder ayudarnos en nuestros problemas. Abraham era un hombre que acudía a Dios, era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que le preguntaba a Dios respecto a sus necesidades, respecto a sus carencias, respecto a sus problemas. Confiemos y caminemos como Abraham, confiando en el Señor. Cuarto punto, entonces, Abraham era un hombre de fe, era un hombre que recurría a Dios para sus necesidades. Quinto punto que vamos a ver aquí. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 17, a partir del capítulo 17, versículo 1 en adelante: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Versículo 7 del capítulo 17 de Génesis. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Vemos en Abraham un hombre de pactos, un hombre que respetaba sus pactos con Dios. Tal es así que hasta el día de hoy los judíos siguen circuncidando a sus hijos por el respeto que Abraham tuvo del pacto que había establecido entre él y Dios, o Dios y él. Esto es algo importante. ¿Cuántos hombres lamentablemente no tienen la honra, no tienen la dignidad de respetar sus pactos, sus alianzas? ¿Cuántos hombres rompen su alianza, rompen su pacto con la esposa? ¿Cuántos hombres tienen un hijo aquí, otro hijo allá, otro hijo acullá, otro hijo del otro lado? Porque no pueden respetar
hoy tenemos la equivocada idea, o se tiene la equivocada idea, corrijo, de que un hombre es aquel que puede procrear tantos hijos con cuantas mujeres quiera y lo desee, y no honra un solo pacto con una sola mujer. Y lamentablemente termina lastimando a un hijo y a otro porque no pueden tener la figura paterna en su casa, porque no pueden compartir su padre con tantas mujeres, lamentablemente. ¿Cuántos hombres no honran su palabra? ¿Cuántos hombres fácilmente rompen contratos? ¿Cuántos hombres hacen truculencias, hacen negocios turbios y no respetan su palabra? ¿Cuántos hombres se engañan y mienten? Abraham era un hombre de pactos. Abraham era un hombre que respetaba, era un hombre que honraba su palabra y honraba el pacto que tenía para con Dios. Sexto punto, Abraham era un hombre de oración y de intercesión. En el capítulo 18, a partir del versículo, yo veo del 24 en adelante, de hecho un poquito antes, en el contexto te lo platico rápidamente. Dice la palabra de Dios que el Señor Todopoderoso se le presenta a Abraham y le dice lo que va a suceder con la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que era tal el pecado que había llegado hasta la presencia del Señor, que él habría de destruir estas ciudades. A lo cual Abraham, con mucha reverencia y mucho respeto, le dice: Señor, permíteme orar e interceder por las ciudades de las cuales me estás hablando. Si hay por lo menos 50 justos, por amor a estos 50 justos, no destruyas aquella ciudad. Dios le responde a Abraham: Abraham, por amor a estos 50 justos yo no la destruiré. Y Abraham insiste: Señor, si por lo menos 40, permíteme seguir intercediendo por ellos. Y Dios le dice: si hay 40 no la destruiré. Y Abraham empieza de alguna manera a interceder, y si vale la expresión, negociar con el Padre la vida de las personas de esta ciudad, a tal punto que llega hasta 10 personas. Y Abraham le dice: Señor, si por lo menos hay 10 personas en aquella ciudad, ten misericordia y compasión de ellos. Y Dios le responde a Abraham: Abraham, por amor a estos 10 justos, yo no destruiré aquella ciudad. Lamentablemente conocemos la historia. Las únicas personas que se hallaron justas en aquella ciudad fueron Lot, sus 2 hijas y su mujer, que al final su mujer también pereció, como convirtiéndose en una estatua de sal. Es decir, solo fueron 3 personas. ¿Pero qué podemos aprender de esto? Abraham era un hombre de oración y de intercesión. Yo lo digo eso con mucha tristeza. ¿Cuántos hombres han cedido, han entregado su vida de sacerdocio muchas veces a la esposa, a los hijos o a otras personas? ¿Por qué digo eso? ¿Cuántas veces he escuchado eso? Oye, mujer, voy a hacer tal negocio, ay, ora por mí. Oiga, pastor, fíjese que está pasando esto, ore por mí, no, por favor. Pero no tienen la capacidad de ir personalmente a hablar con el Señor. Aquí mismo lo vemos en la iglesia, y no estoy hablando únicamente aquí de Hechos de Vida, sino en la iglesia cristiana en el mundo entero. Cuando se convoca a una jornada de oración, gracias a Dios, llegan muchas preciosas mujeres. Pero hay una escasez de varones, hay una escasez de hombres. Los hombres han cedido el tiempo de devoción, el tiempo de oración a la mujer o a otras personas, cuando es responsabilidad nuestra como varones orar delante de Dios. Si el hombre hoy no tiene la capacidad de orar delante de Dios por sus propias necesidades, mucho menos va a interceder por los suyos, mucho menos va a interceder por la esposa, mucho menos va a interceder por los hijos, mucho menos va a interceder por su ciudad, como lo vemos en Abraham. Qué triste y lamentable que el hombre debe de ser el primero en doblar rodilla. El hombre debemos de ser los primeros en entrar en oración, en intercesión. Abraham era un hombre de constante oración, pero no solamente eso, era un hombre que intercedía por los demás. Varón de Dios, varón que me escuchas, ¿quieres ser recordado por tus generaciones? Necesitas ser un hombre de oración, necesitas ser un hombre de intercesión, orar y clamar por tu esposa, orar y clamar por tus hijos, orar y clamar por las personas a tu alrededor. No cambian las cosas, no cambia la mujer, no cambian los hijos, ora más. Pero no, todo lo quieren resolver a punta de golpes, de patadas y de insultos. Por eso las cosas nunca van a cambiar.
se van a volver cada vez peor. Abraham era un hombre de intercesión y de oración. Séptimo punto, él era paciente en el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice en el capítulo 21 de Génesis, a partir del versículo 1 en adelante, dice en el versículo 2: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, y le dio a luz Sara Isaac. Y circuncidó, ¿se acuerdan del pacto que hablamos que Abraham cumplía? Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Nada más tardaron 100 años en que la promesa de Dios se cumpliera en la vida de Abraham. ¿Cuántos hombres lamentablemente han llegado inclusive a la iglesia y quieren que su vida se les resuelva así? Quieren que en un 2 por 3 Dios les acomode y les arregle toda la vida, que Dios les quite todos los problemas, que Dios les quite todos los vicios, que Dios les quite todas las dificultades que hay dentro de casa. Y como Dios no resuelve de inmediato, lamentablemente desisten de buscar al Señor. ¡Qué tristeza es esto! Si hay algo que podemos aprender en Abraham, es que era un hombre perseverante, insistente. Tardaron 100 años en verse cumplida la promesa que Dios le había hecho. Y afortunadamente su perseverancia rindió frutos y envió a su propio hijo. Y algo maravilloso que vemos aquí, en el versículo 8 de este mismo capítulo 21, es lo siguiente. Génesis 21, 8. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Qué tiene que ver eso? Abraham entendía que después de que Isaac había sido destetado, esto es aproximadamente a los 8 años en aquella época, significaba que él ya no dependía más de la madre. Ahora Isaac y la educación de él dependía de Abraham. Es decir, ahora Abraham tenía que tomar al muchacho y él tenía que instruirlo, enseñarlo, capacitarlo, mostrarle una relación íntima con Dios. Ahora no era más responsabilidad de Sara, su mujer, sino que ahora la responsabilidad de su hijo dependía de él. Varón, hombre que me ves y que me escuchas, ¿cuántas veces te has sentado con tus hijos a hacer tarea? ¿Cuántas veces te has acercado con tu hijo, con tu hija, para saber cómo está realmente? O nada más llegas a la casa a gritar y a manotear: ¡cállense porque estoy cansado! ¡Ah, no me vengan a interrumpir porque vengo muy agotado del trabajo! Y esa es la única palabra que le das a tus hijos. ¿Cuántos de nosotros, verdad, o cuántos hombres relegan la responsabilidad de la educación de sus hijos a la mujer? ¡Ay, tu mujer! ¡Hazte tu cargo! Eso no es tu responsabilidad. Yo por eso pago una escuela. Yo por eso los mando al colegio más caro. No te confundas. No es el colegio más caro que le va a dar la educación a tu hijo. La educación que merece tu hijo es la que tú le vas a dar con tu ejemplo. Abraham entendía eso. Y Abraham tomó a su hijo y fue él el que lo educó, fue él el que lo instruyó, fue él el que lo capacitó. ¿Sabes por qué vemos tanta situación de jovencitos afeminados? Porque no encuentran en su casa una figura de varonilidad. Y no estoy hablando de machismo, estoy hablando de varonilidad, de un hombre, como debe de ser, un hombre de Dios, que respeta a su esposa, que respeta a sus hijos, que tiene una relación con Dios, que asume sus responsabilidades, que asume sus roles en casa. Eso es varonilidad, no machismo. Lamentablemente, ¿cuántos de nuestros niños están siendo robados en su identidad de hombres como varones de Dios? Porque el padre no tiene la capacidad de sentarse un instante con su hijo para instruirlo, para educarlo. Punto número 8. La obediencia de Abraham a Dios como una parte fundamental de su vida. Dice en el capítulo 22 de Génesis, a partir del versículo 1 en adelante, que Dios probó a Abraham y Dios lo llamó y le dijo: Abraham, yo necesito algo especial de ti. Yo veo cuánto amas a tu hijo. Yo necesito que tú entregues a tu hijo, el que tú amas, en holocausto delante de mí. ¿Cuánto tiempo tardó Abraham en tener a su hijo? 100 años. 100 años tardó Abraham en tener a su hijo en sus brazos. Y una vez que
Mira, te lo platico rápidamente por cuestión de tiempo. Dice el texto que Abraham tomó a 2 de sus siervos, tomó un asno, tomó la leña para el holocausto, llevó el fuego para el holocausto, pero no llevó el cordero. Después de haber caminado 3 días, ve el monte donde Dios le dice que habría de presentar como sacrificio a su hijo. Yo solo quiero imaginar y pensar qué habrá pasado por la mente de Abraham durante estos 3 días de caminada y de jornada. Mirar que llevaba la leña, mirar que llevaba todo lo necesario para el sacrificio, pero saber que el sacrificio era su propio hijo. Seguramente esto estuvo mortificando la vida de Abraham, pero él entendía que era más importante obedecer a Dios que la propia vida de su hijo. Pastor, ¿qué Dios más sádico es este que le pide la vida de su hijo? Entiende aquí el meollo de este asunto. Lo que Dios estaba probando en el corazón de Abraham no solamente su obediencia, sino que Abraham entendiera que lo más importante en su vida era Dios, y si él estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa por amor a este Dios, y en este caso la vida de su hijo. Una vez que llegan al lugar donde tenía que sacrificar al muchacho, pide que sus siervos se queden en aquel lugar y sube con el muchacho y prepara todo. Y esto es algo importante porque el muchacho Isaac le dice: papá, está la leña, está el fuego, está el altar para el sacrificio. ¿Y el cordero? ¿Dónde está? Aquí tiramos 2 lecciones rápidamente. Primera de ellas, el muchacho entendía y sabía que no era la primera vez que Abraham lo llevaba a presentar sacrificio con Dios. Es decir, lo que dije en el punto anterior, Abraham enseñaba, instruía y educaba a su hijo Isaac, no solo en la educación secular o humana, sino a tener una relación con Dios. Porque seguramente, aunque el texto no me lo dice plenamente, Isaac habría ido con su padre otras veces a presentar holocausto y sacrificio delante de Dios. Por eso el muchacho preguntó: ¿dónde está el cordero? Significa que él sabía que se presentaba un cordero. Segundo punto, ¿qué habrá pasado en la vida o en la mente de este muchacho cuando su padre le dice: hijo, el cordero eres tú? Y dice el texto que entonces Abraham sujetó y ató al muchacho y tomó entonces el momento para poder sacrificar y levantar su mano contra su hijo Isaac. Y en ese momento Dios, una voz le dijo: Abraham, detente. No lastimes al muchacho. Entiendo que estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa por amor de mí. Y volteó entonces Abraham y vio un carnero enredado en unas ramas, y entonces tomó el carnero y lo presentó como un sacrificio delante de Dios en lugar de la vida de su propio hijo. ¡Wow! Esta fue una de las pruebas más grandes que enfrentó Abraham, aquel hijo por el cual esperó 100 años de su vida, aquel hijo al cual él amaba entrañablemente y fue pedido por Dios y él no se lo rehusó. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu familia, hombre, que me escuches? ¿Qué estás dispuesto a ceder y a dar? Hay hombres que llegan al final de semana y no se les ve en su casa hasta el lunes. No son dispuestos a ceder 5 minutos, 10, 20 minutos con su familia. Hay hombres que llegan a la quincena, que llega la semana y van y se embriagan todo y no tienen un peso el lunes para darle para la noche para el niño en la escuela. Que no tienen un peso para comprar 1 kilo de tortillas para comer ese día en su casa. ¿Qué estás dispuesto a ceder? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu familia? ¿Cuántos hombres desobligados que no se preocupan por su familia, que no se preocupan por sus hijos, que no están dispuestos a sacrificar nada, pero nada por ellos? Qué triste y lamentable, qué triste y vergonzoso, que mejor la mujer tiene que ir a pedir prestado, la mujer tiene que ir a buscar cómo traer siquiera la comida porque el hombre se lo riegó todo con sus amigotes y no tiene la capacidad de sacrificar. Si el sacrificio es obligación de dar y llevar el sustento para su casa y para su familia. Noveno y último punto: Abraham procura el bienestar de su hijo. A estas alturas, Sara, su mujer, ya habría muerto y Abraham ya era un hombre anciano. Entonces Abraham le pide a su siervo y le dice: mira, siervo mío, ve y busca una esposa para mi hijo.
Yo sé, esto lo estoy aquí sobreponiendo, ¿verdad? Permíteme hacer esto. Yo ya estoy viejo, pero yo necesito dejar estable a mi hijo. Yo necesito que mi hijo quede bien. Yo necesito verlo bien casado con una mujer de Dios. Y entonces aquel hombre va y busca a la mujer y viene Rebeca, y entonces Isaac se casa con ella, y Abraham hasta el último aliento de su vida se ocupó y se preocupó por su hijo. Abraham era un hombre que se ocupaba y se preocupaba por el bienestar de sus hijos. ¿Tú te preocupas por el bienestar de los tuyos? ¿Sabes cuál es la materia que está estudiando hoy tu hijo? Mira, hoy estamos en casa. ¿Cuántas veces te sentaste con tu hijo, con tu hija para instruirle? Para enseñarle cuánto es 2 por 2, para enseñarle cuánto es 5 más 5. ¿Cuántas veces te sentaste para decirle, mira, A se escribe así, B se escribe así? ¿Cuántas veces le preguntaste a la jovencita o al jovencito cómo se sentía? A tu hijo, estoy hablando de tu hijo. Abraham fue un hombre que hasta el último aliento de su vida se ocupó por su hijo. Tanto es así que su otro hijo, Ismael, cuando muere, dice aquí más adelante en el texto, estoy leyendo en el capítulo 24 o 25, ¿verdad? Cuando muere Abraham, dice que llegó también, estaban tanto Isaac como su otro hijo, y ambos sepultaron a su padre el día que éste murió. Con esto termino. ¿Serás recordado por tus generaciones? ¿Serás recordado por tus hijos? ¿O se avergonzarán de ti? ¡Ah! De mi padre ni hables, porque solo causa dolor. De mi abuelo no sé ni cómo se llama, porque nunca me hablaron de él, porque era un desgraciado, era un infeliz, era un bueno para nada, era un desobligado, era un borracho, era esto, era aquello, mujeriego. Tengo no sé cuántos medios hermanos. ¿Es eso lo que tú quieres como memorial de tu vida? ¿Es el legado que vas a dejar para tus generaciones? ¿Será que solamente se acordarán de ti el día de tu lápida, que diga, era un buen hombre, amén, y nunca más ni siquiera un ramo de flores, porque no es alguien digno de ser recordado? Abraham fue un padre excepcional. Tan es así que hasta el día de hoy los judíos le llaman Padre Abraham, un hombre de ser llamado digno como padre. Esta es mi oración, que tú puedas dejar un legado maravilloso para tu familia, que yo pueda dejar un legado maravilloso para mi familia, que cuando se acuerden de mí mis generaciones, que cuando mi hija se acuerde de mí, pueda decir, era un buen hombre, era un buen padre, era un buen esposo, era un buen pastor, era un buen amigo. Que cuando mis nietos se acuerden de mí, qué bueno era sentarse con mi abuelo Paco. Que cuando mis bisnietos, si me da la oportunidad de conocerlos, y si no, que puedan decir, y el abuelo era tan maravilloso, cuántas historias maravillosas se cuentan de él. Y no que sea algo vergonzoso como decir, no sé ni cómo se llama, porque me da pena, me da vergüenza saber quién era él. Que el legado que tú dejes para tus generaciones sea tan maravilloso que puedan decir, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo era un hombre excepcional, era un hombre maravilloso. Que podamos ser todos los varones y hombres de Dios que me están escuchando hoy a través de este estudio, unos padres recordados por nuestras generaciones por el bien que hicimos para ellas. Déjame terminar con una oración. Padre, yo te pido por cada varón, por cada hombre que me está escuchando en este día. Es el día del Padre. Mi anhelo es que ellos sean verdaderos padres, que asuman su responsabilidad, que asuman el rol que les has puesto como líderes de sus casas, de sus familias, que asuman el rol de sacerdotes, que sean los primeros en orar, que sean los primeros en clamar, que sean los primeros en enseñar e instruir a sus hijos cómo se debe tener una relación contigo. Yo oro y pido para que cada varón, cada hombre que está escuchándome y viéndome pueda entender la responsabilidad que tiene de instruir, de guiar y de educar a sus hijos. Que cada varón, que cada hombre que me escucha tenga el valor de defender a su esposa, de defender a sus hijos, de pelear por ellos. Que cada varón, que cada hombre que me escucha tenga el valor de renunciar a sus deleites, a sus placeres, por amor a sus hijos, por amor a su esposa, por amor a su familia. Que cada hombre que me está escuchando hoy pueda ser recordado por sus generaciones como un padre excepcional y no como un hombre olvidado, y que sus generaciones digan, qué bueno que se murió. Que no sea así, Señor, que
que sus hijos, que los hijos de sus hijos, que sus nietos, que nuestros bisnietos, tataranietos, que nuestras generaciones recuerden nuestra vida, nuestro legado aquí en la tierra como hombres excepcionales, hombres según tu corazón. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Padre. Mi dolor como una canción, melodía de amor. Me das libertad y la necesidad ya no más temor. Ya no soy esclavo.
yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del miedo, yo soy hijo de Dios. Diga, yo soy hijo
abrázame. Padre amado, diga a Dios, abrázame. Con tus brazos de amor, con tu amor, Señor, abrázame. Qué gusto que hayas estado con nosotros en esta reunión más. Agradecemos, ¿verdad? A Perlita, Liliani, Sandy, qué gusto tenerlas hoy aquí con nosotros. Gracias a su mami por permitirle estar con nosotros hoy, alabando el nombre de nuestro Dios, y a cada uno de los chiquitos, ¿verdad?, que ha estado con nosotros. Hay muchos más que están en la fila, esperemos que nos alcance el tiempo para todos, ¿verdad? Alabamos a Dios por esta oportunidad que nos da. Gracias también a cada uno de nuestros hermanos del grupo de alabanza aquí de la iglesia. Y como decía en el mensaje de hoy, qué hermoso es tener una identidad basada en el liderazgo, en la enseñanza de un padre. Si tú tienes la bendición de tener tu padre con vida y no puedes ahorita estar cerca con él, por lo menos háblale y dile cuánto le amas. Y si, como en mi caso, ¿verdad?, tu padre ya ha partido a la presencia del Señor, alégrate porque aún tenemos un Padre eterno. Dice la palabra que aunque padre y madre te abandonen, el Señor nunca te abandonará. Y esto es un gozo y una alegría que podemos tener. No estamos huérfanos, tenemos un Padre eterno que siempre está cuidando y bendiciendo nuestras vidas. Déjame terminar con una oración y agradecer a Dios por esta oportunidad que hoy nos ha dado de alabar, bendecir su nombre y de saber que somos sus hijos. Padre, yo te agradezco por esta oportunidad que nos das de bendecir tu nombre, alabarte y exaltarte, pero sobre todo de saber que somos hijos e hijas tuyos. Quizás alguien ha perdido a su papá, quizás nunca lo conoció, o entonces vive con un padre ausente estando dentro de casa. Pero independientemente de la situación, condición que esté pasando cada persona que hoy nos escucha, nos ve y nos oye, que ellos puedan sentir como este canto que alababan mis hermanos, el abrazo del Padre eterno. Gracias, Padre eterno, papito hermoso, papito precioso, porque tú cuidas de nosotros, no somos huérfanos, te tenemos a ti. Tú eres el Padre glorioso y maravilloso que siempre está al pendiente de cada uno de nosotros como tus hijos. Yo te alabo, Señor, yo te adoro y agradezco porque me has recibido, me has dado una paternidad maravillosa, como a cada persona que nos oye y nos escucha, aún y cuando tengan a su papá vivo. Gracias también para la vida de cada uno de ellos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los que nos escuchan. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. No olvides suscribirte al canal, ¿verdad?, darle a la campanita y también compartirlo en tus redes sociales. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós a todos.